El doctor Carlos Salinas, que por favor pase aquí adelante, que nos expondrá sobre las reformas al matrimonio canónico propuestas por los obispos chilenos y los metropolitanos españoles al inicio de la codificación del derecho canónico de 1917, un estudio comparativo. Por favor. A propósito de lo que decías tú de la Iglesia, la última reflexión que hiciste a propósito del sustrato católico, que pareciera ser que es mayor que el que normalmente se dice. Alfredo Seinholz publicó un libro sobre el siglo XIX, historia de Chile, ¿verdad? Que más que historia de Chile es una filosofía de la historia, es un periodismo histórico. En el que dice que, preguntándosele alguna vez, esta reflexión la he hecho alguna vez, preguntándosele por qué no hacía nada acerca de la Iglesia. Su respuesta fue muy simple y muy breve, porque la Iglesia no tiene nada que decir, no ocupa espacio alguno en la historia de Chile del siglo XIX. Sin embargo, una jornada que acabamos de tener en Chillán, la cual estuvo también parcial, se hizo una afirmación que me parece un poco audaz, pero que vale la pena seguir dándole la vuelta porque seguramente tiene mucho de razón. Y esa afirmación es que la historia del Chile del siglo XIX es la historia de la Iglesia en Chile. Porque quienes hacen la historia del Chile del siglo XIX son principalmente católicos. Con lo cual eso da vuelta absolutamente la visión que se está teniendo y que muchos quieren ocultar, digamos, en el sentido de que la Iglesia aquí no corre para nada. A propósito de la última reflexión, es una idea que hay que darle vuelta. Porque me parece un tanto audaz, insisto, pero con un gran sustrato de verdad. Y a propósito de la Iglesia paradigmática, sigo tomando tu palabra. La Iglesia, dices tú, es la Iglesia chilena paradigma de la Iglesia latinoamericana, o más en el continente latinoamericano del siglo XIX, eso parece bastante claro. Pero parece que también va a ser posteriormente, ¿no? A propósito del tema que voy a abordar yo. Porque cuando se produce la codificación del Código de Derecho Canónico, y nuevamente vuelvo sobre este tema, especialmente este año que estamos celebrando el centenario del Código de Derecho Canónico, cuando se produce la codificación, se le pidieron opiniones a todos los obispos del mundo latino, por lo tanto a los españoles, a los chilenos y a los restos de Latinoamérica. Y si uno mira comparativamente los aportes de los obispos chilenos a los aportes aportados por los obispos latinoamericanos, clarísimamente, voy a utilizar una expresión un poco junta y poco docta, los obispos chilenos dan cancha, tiro y lado a todos los obispos latinoamericanos. Es un informe magnífico, magnífico. Pero es el informe de una iglesia nueva, la iglesia chilena, que en contraste con la iglesia española, que es una iglesia que viene ya de la época de San Pablo. Entonces, lo que yo hago en esta presentación es estudiar comparativamente cuáles fueron las propuestas que hicieron los obispos de Chile comparativamente con los españoles en orden a un tema específico: reformar el matrimonio canónico. El matrimonio es una institución de derecho natural que la Iglesia ha regulado desde antiguo. Su configuración sustancial se va a producir en la Baja Edad Media con el Corpus Juris Canonici. Y sustancialmente esa regulación sigue hasta el día de hoy, recogida en los códigos que hemos tenido en la Iglesia Latina. Pero, claro, la concepción que existe a principios del siglo XX sobre el matrimonio es la concepción que se ha originado desde la Edad Media. Y en el siglo XX pues, parece que ha pasado algunas cosas que han cambiado en el mundo y en la historia, y en la Iglesia en concreto. Entonces, cuando los obispos de Chile, consultados por Roma, y los obispos de España, consultados por Roma, hacen sus propuestas sugiriendo reformas, entre otros temas abordan el tema del matrimonio, que es aquel en el que me centro. Entonces, en esta comunicación lo que hago es ver qué es lo que proponen unos en materia de matrimonio, qué es lo que proponen otros en materia de matrimonio, por supuesto. Hay algunos elementos que son coincidentes, otros elementos que son sustancialmente coincidentes, pero que tienen algunas variantes que aportan uno y otro episcopado que los hacen un tanto diferentes, y hay también algunas originalidades, es decir, algunas propuestas que son originales desde Chile, que no están en España,
y algunas propuestas que son originales de España que no están en Chile. Entonces, eso es lo que hago en estas páginas. En concreto, cuáles son los temas que abordo, cuáles son las propuestas específicas. No puedo referirme a todas ellas, las enumero y después me refiero a alguna en particular. El tema de la información matrimonial para matrimonios entre católicos, pidiendo formas. El tema del matrimonio entre extranjeros, entre sí, o extranjeros con lugareños, con chilenos en este caso. Y aquí hay 2 o 3 propuestas distintas. Simplificar, por ejemplo, la información matrimonial. Un tema específico es que la derogación de las investigaciones sobre el bautismo de disidentes para la experiencia matrimonial de católicos con ellos, a esta me voy a referir más adelante. La supresión de impedimentos dirimentes. Ustedes saben que para poder contraer matrimonio se hace previamente una información matrimonial a la cual se están refiriendo las postulatas anteriores, y hay que hacer una información para detectar si es que existen algunas circunstancias en uno de los 2 contrayentes que harían que, si se celebra el matrimonio, ese matrimonio sería nulo. Esos son los impedimentos dirimentes. Si el matrimonio se celebra no obstante haber un impedimento dirimente, ese matrimonio es un matrimonio nulo. De ahí entonces que hay un gran elenco de impedimentos dirimentes, pero hay algunos que son y tienen su origen en explicaciones medievales. Entonces, los 2 episcopados van a ir haciendo sugerencias para ir eliminando o disminuyendo algunas de estas prohibiciones matrimoniales. La afinidad lícita, la afinidad es el parentesco que existe entre uno de los contrayentes y los consanguíneos del otro contrayente, dicho en palabras simples, el parentesco que existe entre uno de los contrayentes con sus suegros, con sus cuñados, ¿no? Es el parentesco por afinidad. Entonces, abordan el parentesco por afinidad. La afinidad en esa época podía ser lícita o ilícita. La afinidad lícita es aquella que surge por matrimonio. Cuando yo me caso con una dama, inmediatamente surge un parentesco por afinidad con los consanguíneos de la dama, en línea recta, sus padres, y en línea colateral, sus hermanos. Yo no puedo, o sea, surge un impedimento matrimonial para que yo me pueda casar con mi suegra o me pueda casar con mi suegra. Pero también se puede dar una afinidad por una afinidad ilícita. Es decir, yo soltero, mantengo cópula fornicaria con una dama igualmente soltera, y por ese solo hecho yo adquiero parentesco por afinidad, por cópula ilícita con sus consanguíneos. Consecuencia, si yo he tenido cópula fornicaria con una dama, no voy a poder casarme con la hermana de esa dama, o alguna de sus hermanas, porque ha surgido un impedimento que impide ese matrimonio, impedimento dirimente, de manera tal que si yo quiero casarme con su hermana, ese impedimento tiene que ser dispensado, porque si no se dispensa, ese matrimonio es nulo. Ese matrimonio es nulo. Bueno, para tranquilidad de algunos, porque veo caras muy interrogantes, ese impedimento no existe. No voy a casar con mi cuñada. Ahí iba la pregunta. El impedimento del crimen. Ese es otro impedimento patrimonial. Cuando yo, para casarme con mi vecina, de la cual estoy enamorado, mato a mi cuerpo. ¿No? O mato al cónyuge de mi vecina para poder casarme con ella. Porque cuando se transforma en mujer viuda, pues entonces yo puedo casarme con ella. Bueno, porque resulta que hay un crimen de mujer, hay un crimen que se ha cometido con la finalidad de poder celebrar matrimonio con ella. Ese es el impedimento que tiene, que subsiste hasta el día de hoy. Pero había una variante. El derecho de guiar incluso admite a terceros que hayan intervenido por mandato de estos. Sí, claro, los sicarios. Había en esa época, no ahora, pero en esa época sí había una variante en la cual se introducía el adulterio. Entonces,
crimen mezclado con el adulterio, y el adulterio propiamente tal también constituía dentro de la hipótesis del crimen, solo el adulterio es un crimen de por medio, también constituía impedimento. Si yo había cometido adulterio con una dama, después esa dama enviudaba o yo enviudaba, no podía casarme con ella, porque había este impedimento que era impedimento de ella. Anulaba el matrimonio. Los españoles son pecereros. Le gusta la plata. Y hay una de las propuestas propias de los españoles que no está presente en Chile, en que se refieren precisamente a las tasas que se cobran por las dispensas. Cuando uno quiere casarse y hay un impedimento y tiene que pedir la dispensa, tiene que pagar por eso. Y hay unas tasas específicas que están preestablecidas por la Iglesia. Y eso es perfectamente lícito. Entonces, los obispos españoles, solo ellos se refieren al tema de las tasas cobradas por dispensas de impedimentos, dispensa de proclamas matrimoniales. Fíjense, esta es una dispensa, es decir, una propuesta que hace solo Ramón Ángel. Cuando llegó la consulta a Chile, la consulta iba dirigida a los metropolitanos, o sea, a los arzobispos, y le llevamos el caso. Pero la orden de Vaticano decía que él tenía que consultar a sus sufragáneos. Una vez que sus sufragáneos escuchaba a sus sufragáneos, entonces emitir un informe. Casanova hizo eso. Consultó a los otros 3 obispos que había en esa época: el obispo de Antofagasta, Fontecilla, el obispo de San Carlos de Ancud, don Ramón Ángel Jara, La Serena. Fontecilla, exactamente, de San Carlos de Ancud, y el obispo de Concepción, que era Paseo de la Barca. Antofagasta no existía todavía como Fontecilla dijo, estaba muy viejito, de hecho se murió muy pocos meses después, murió en 1904. Dijo, mire, yo acato lo que ustedes digan, le dijo a José López. No así Plácido la Barca y Ramón Ángel Jara, que ellos sí mandaron sus propuestas particulares. Pero Casanova hizo otra cosa muy inteligente. Y eso, de alguna manera, eso explica la calidad de la propuesta de los obispos chilenos. Porque nombró una pequeña comisión, presidida por el obispo de Epifanía, don Rafael Fernández Concha, un hombre de los más destacados intelectualmente de la iglesia chilena de la época. Y otros 4 sacerdotes, Carlos Silva Cotapos, entre ellos un jesuita, un dominico, y el dominico que sería el paso de Santiago. ¿Por qué me está haciendo acotar con qué? Porque era sacerdote, y era sin sacerdote de esa época, y es nombrado en la comisión. Además, un sacerdote que manejaba mucho derecho canónico. De hecho, él había publicado unas nociones de derecho canónico, ¿no? Entonces, era un canonista de nota, entonces por eso se coloca en la comisión. Claro, eso explica la calidad de la propuesta de los obispos chilenos, o sea, no solamente de los obispos, sino que hubo un pequeño comitato de expertos en realidad, que son los que van a hacer el trabajo sustancial. Y eso explica que las propuestas de los obispos chilenos no solo se refieren a temas contingentes, como voy a hablar ahora de inmediato del obispo de Ancud, sino que temas vinculados a la teoría general del derecho canónico, a la fuente del derecho canónico, porque es gente que está metida en la ciencia canónica propiamente tal. Bueno, pues entonces, Ramón Ángel Jara, junto con aceptar y hacer suya la propuesta de este pequeño comitato, hace una propuesta propia, muy propia de Ramón Ángel Jara. Y entre ellas, pide que se vea la posibilidad de facilitar las dispensas de las proclamas matrimoniales. A propósito del Concilio de Trento, del cual nos ha hablado recientemente, esta es una historia muy entretenida, no sé si tengo 2 minutos para explicarla. En la Edad Media se define el principio en orden a la configuración del matrimonio de consensus facit nuptias non concubitus. Es decir, lo que hace el matrimonio es el consentimiento, no es el concúbito. Pero no dijo cómo tenía que manifestarse ese consentimiento. En consecuencia, para poder casarse, lo que armaba el matrimonio, lo que hacía surgir el vínculo, era el consentimiento mutuo prestado entre palabras de presente. Pero no dijo cómo había que brindar ese consentimiento. Y entonces va a surgir una primera corruptela en materia matrimonial de la Iglesia, que son los matrimonios clandestinos.
Pepito y Pepita están enamorados, quieren casarse y se casan, pero se casan delante de la luna, sin ningún testigo. Hay intercambio de palabras de presente, hay intercambio de consentimiento, y ese es un matrimonio perfectamente válido. En las afueras de Toledo hay una ermita, la ermita del Cristo de la Veracruz, que es un Cristo, no voy a contar la historia, simplemente lo anuncio, que está con la mano así, uno de los brazos de la cruz está caído, uno está clavado y el otro está caído. Y la originalidad escultórica del brazo caído no es porque el escultor lo diseñó así, sino que eso se habría producido con posterioridad, con ocasión precisamente de una leyenda que hay en Toledo en torno a una pareja que quiere casarse, que se casan sin testigos, pero la niña, de la cual el joven quería aprovecharse en realidad, la niña, en el último momento le dice: perfecto, casémonos, pero delante de la imagen del Cristo de la Veracruz, sin otros testigos, sino que solo en la imagen del Cristo de la Veracruz. Entonces, cuando llega entonces el momento de poder probar el matrimonio, como no había ningún testigo, ella va a decir: tengo un testigo, el Cristo de la Veracruz. Entonces va al pueblo de procesión a tomarle declaraciones al Cristo de la Veracruz, y en los momentos en que el cura le coloca la Biblia para preguntándole formalmente si es verdad que está casado, el Cristo se deslizó el brazo y se apoyó encima de la Biblia, con lo cual todos entendieron que había dado su testimonio. Pues es una leyenda bonita, pero que dice relación con esto, con este problema que había surgido de los matrimonios clandestinos. Y a eso Trento le va a dar respuesta. Y esa respuesta es: señores, para que el matrimonio sea válido no es suficiente el consentimiento, sino que el consentimiento tiene que manifestarse delante de un testigo calificado, que es el párroco, no cualquier cura, sino el párroco, y 2 o 3 testigos jóvenes. De lo contrario, el matrimonio es nulo. Entonces, para eso surge el tema de las proclamas, porque el mismo Concilio de Trento va a decir que van a tener que ir a misa mayor los días domingos, va todo el pueblo a misa. En esa época iban todos muy arregladitos, ¿no? Ahora todos van desastrados a misa los días domingos. Pues el cura tenía durante 3 domingos siguientes tenía que anunciar el matrimonio. Eso eran las proclamas. ¿Para qué? Bueno, para que si alguien tenía conocimiento de algún impedimento, él fuera donde el cura y dijera que ese matrimonio no puede celebrarse por tal y cual circunstancia. La idea era entonces facilitarle la información al sacerdote en orden a la celebración eventualmente nula de ese matrimonio. Esa obligación subsiste hoy día, no todas las proclamas. La obligación de anunciar, cuando uno sabe que se va a casar, que hay algún problema gordo, existe la obligación hoy establecida por el Código de Derecho Canónico, donde los fieles tenemos la obligación de comunicarse con los sacerdotes. No se hacen las proclamas. En algunos lugares se sustituyen las proclamas por un cartel que se colocaba en la entrada de la iglesia. Todavía en algunas iglesias es posible encontrar eso. Cartel en el cual se anuncian los próximos matrimonios. ¿Para qué? Justamente para que la gente que sabe la existencia de un impedimento pudieran pedir el matrimonio, digamos, darlo cuenta al sacerdote para que lo viera. Conozco amigos míos que han perdido amigos suyos, de los cuales, conociendo sus yayitas, han ido a hablar con el cura cuando se iban a casar, para decirle las yayitas, ¿no?, que no conocían a la novia, sino que... Y el matrimonio se suspendió. Y después el joven ha entendido quién fue el que fue con el cuento del cura y ha perdido esa amistad, pero cumplió su obligación de conciencia. Cumplió con su obligación de conciencia, porque ese matrimonio era un matrimonio que va directo al fracaso, con toda la dosis de sufrimiento que hay detrás de todo el fracaso que tiene. Entonces, nuestro hermano Quijana dice: oiga, escucha, ¿por qué no se suprime, o por lo menos da una facilidad para que se supriman las proclamas matrimoniales? Pero ¿qué es lo que está teniendo en mente don Ángel? Bueno, la situación de su diócesis, que es difícil a los isleños ir a la iglesia para que los 3 domingos seguidos, o a los testigos para ir a hablar con el cura. O sea, está teniendo en cuenta, al hacer esta propuesta, la realidad de
diócesis inusual como la suya. Don Plácido, obispo de Concepción, hace otra sugerencia en orden a que se conceda facultad para que los párrocos puedan casar feligreses de parroquias limítrofes de distintas repúblicas. ¿En qué está pensando? Bueno, en las parroquias que están limítrofes con Argentina. Entonces, como hay una movilidad de personas de un lado a otro, bueno, facultad para que los párrocos puedan casar con feligreses de otra parroquia. Acabo de decirlo, el Concilio de Trento exige que el párroco que celebra el matrimonio sea el párroco de donde vive el contrayente, el párroco propio, no cualquier cura. Puede, por supuesto, delegar en otro sacerdote para que haga celebre el matrimonio, pero tiene que haber una delegación de por medio. En consecuencia, argentinos que pasan a la zona de Concepción para poder casarse necesitaban la dispensa, la autorización de su párroco propio, lo cual no era nada de fácil de conseguir. Por eso que don Plácido también, tomando en cuenta la realidad de su diócesis y los problemas concretos que está teniendo, está pidiendo: Roma, oiga, por favor, den facultades a los párrocos para que puedan casar feligreses de parroquias limítrofes de distintas parroquias. Leo las breves conclusiones, porque ya el tiempo se me está acabando. En el concepto hispanoamericano, las propuestas de la provincia eclesiástica chilena y de los metropolitanos españoles acerca de, por cierto, en varias de estas hay coincidencias, ¿no? Tanto los chilenos como los españoles están planteando los mismos problemas, que están planteando las mismas soluciones, solo que en algunos casos hay originalidades, como estas últimas dos que acabo de mencionar. De entre las que, en el concepto hispanoamericano, repito, las propuestas de la provincia eclesiástica chilena y de los metropolitanos españoles acerca de las reformas que había que introducir en el sistema económico vigente al tiempo de emprender la tarea de codificarlo se encuentran entre las más completas de las que llegaron a Roma de los países hispanoparlantes. Es decir, llegan a Roma de España, Chile y del resto de los países hispanoamericanos. La española y la chilena son de las más completas. De hecho, los españoles se dieron un grupo de imprimirla, está impresa. Lo de los chilenos, los modestos, es un extenso informe, más de cerca de 40 páginas, manuscritas, todo escrito en latín, ¿verdad? Pero manuscritas. Los españoles se dieron el lujo de imprimirla. Ambos informes son extensos y abarcan una gran variedad de materias, una de las cuales es la referida al matrimonio. No se trata, empero, de la materia que más ocupó a ambos episcopados. Hablan del matrimonio, pero no es la materia que más les preocupa. Los otros postulatos que hacen se refieren en forma más extensa a otros aspectos de la vida de la Iglesia. Esto es claramente perceptible en informes de los metropolitanos hispanos, en el que un número importante de propuestas se refiere a los procesos canónicos. Una realidad que en Chile era una realidad muy disminuida. La judicialidad eclesial en Chile, en el siglo XIX, existe pero disminuida en comparación a lo que sucedía en España. Con todo, el tema matrimonial no les era ajeno, toda vez que se trataba de una materia que ocupaba un lugar importante en la actividad pastoral de la época, en la que la sociedad de ambas naciones, al menos sociológicamente, era ampliamente cristiana. Un análisis global de las propuestas formuladas por ambos episcopados en lo referido al matrimonio muestra que hubo plena coincidencia, claro, tan solo en una de ellas. En la mayoría del resto de las propuestas hubo una coincidencia sustancial, sin perjuicio de la cual, empero, cada episcopado agregaba algunas particularidades que originaban aproximaciones un tanto diversas al mismo problema. A pesar de estas coincidencias, totales o parciales, hubo otras propuestas que fueron originales en cada uno de estos dos grupos de miembros. Las coincidencias se explican por la similitud que presentaba la actualidad de la Iglesia en ambos países, cuyas realidades eran en general parecidas. No en vano la Iglesia chilena había sido fundada por los españoles. Esto no impide que en uno y otro lado del Atlántico hubiese peculiaridades, y son precisamente las propuestas que, encontrándose en un grupo de obispos, no están presentes en el otro, las que expresan estas particularidades.
Pero no solo es posible encontrar coincidencias entre las propuestas chilenas y españolas, sino que puesto que la Iglesia desarrolla su actividad evangelizadora en todas partes, las propuestas de estos dos episcopados son coincidentes, a su vez, con las que llegaron a Roma desde otros países. Y ellos no ha de extrañar, porque algunos de los problemas que identificaron los prelados hispano-chilenos eran también problemas en otros lugares donde la Iglesia desarrollaba su acción salvadora. Pongo un ejemplo en materia de impedimentos. El impedimento de consanguinidad, es decir, el impedimento con mi familia directa, mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis primos, mis tíos. En el derecho de la época, el impedimento de consanguinidad alcanzaba hasta los primos en segundo grado. En consecuencia, la cantidad de personas respecto a las cuales no podían celebrarse matrimonio, porque si se celebraba matrimonio no era muy grande. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Desde Chile, desde España y desde otros países de Europa, se está pidiendo, y de otros países latinoamericanos, oigan, acortemos esto, ¿no? Acortemos esto, de manera que el impedimento sea así, por supuesto, con algunos parientes, pero no con parientes tan lejanos. En una sociedad en la cual todavía la movilidad no es un fenómeno generalizado, la hay, pero no es un fenómeno generalizado. Y tal como se había dado entre las propuestas chilenas y españolas, hubo propuestas de unos y otros prelados que coincidieron exactamente con las llegadas a Roma de otros episcopados. Y también las hubo con coincidencias sustanciales, sin perjuicio de que es posible advertir aspectos peculiares que introducen matices diversificadores. El resultado de estas propuestas, ¿qué pasó con ellas al momento de publicarse el código? Bueno, eso se lo contaré a otro lado. El resultado de esta propuesta fue variado. En los cánones finalmente promulgados en el Código de Derecho Canónico, los hubo que coincidieron con algunas de estas propuestas. O sea, el Código termina regulando algunas de las cosas que habían sido solicitadas. Ello no significa que estas propuestas o proposiciones hubiesen sido el origen de dichos cánones, sino más bien que el sentir de uno y otro episcopado acerca de los problemas detectados en torno a la regulación del matrimonio en el derecho de los decretales coincidía con el de los codificadores y con otros episcopados. A veces los cánones vinieron a dar exacta respuesta a las inquietudes expresadas por los obispos. Problema detectado, solución sugerida, solución aceptada. Otras veces dichas inquietudes terminaban igualmente satisfechas, pero en cánones de carácter más general, que por su misma generalidad terminaban solucionando el problema específico que había estado en el origen del postulatum episcopal. Problema detectado, solución sugerida, pero solución aceptada en términos más generales que las propuestas por los dos episcopados, de manera tal que no solo el problema que ellos habían detectado va a alcanzar solución con el código, sino que el código ofrece posibilidades de solución a otros problemas similares. Con lo cual, el postulatum viene siendo el punto de partida para una propuesta y una solución legislativa más amplia. Y otras propuestas simplemente no prosperaron. Una de ellas, por ejemplo, y esta es otra originalidad del episcopado chileno, que tiene su origen en las tensiones muy fuertes que hubo en la segunda mitad del siglo XIX entre los libres pensadores y la Iglesia, ¿no? En estos grupos laicos, anticlericales y curas. Entonces, la propuesta chilena dice: oiga, señor Luis Romano, ¿por qué no hay la posibilidad de establecer un impedimento impediente, no de libre, sino de impediente? O sea, que si al momento de estar presente en la celebración del matrimonio no se ha dispensado, el matrimonio es válido, pero ilícito. Ilícito. En los dirimentes el matrimonio es nulo. Entonces, sugiere que diga, señor Romano, ¿por qué no hay la posibilidad de establecer como impedimento impediente el racionalismo? Tal como lo pusieron los obispos, no fue aceptado. Pero el Código estableció una norma más general, lo mismo que acabo de decir.
Es decir, es un impedimento el haber dado su nombre o formar parte de estas sectas contrarias a la Iglesia. Con lo cual, entonces, ya no solamente el racionalismo, sino que otro tipo de desviaciones quedaban incursas en esta prohibición. Valga esto como un simple homenaje al centenario de la codificación del Código 17. Muchas gracias.